Aquella fue la última palabra que pronunció Dupuisat. Se marchó con Gilkin, a quien tuteaba amistosamente. Cuando, una hora más tarde, Rougon estrechó la mano del señor Boullard y al coronel, que se marchaban, desperezó los brazos y bostezó como lo hacía a veces diciendo: «Estoy agotado. Esta noche voy a dormir muy bien». Al día siguiente por la noche, 3 bombas estallaron bajo el coche del emperador frente a la ópera. Un pánico espantoso se apoderó de la multitud apiñada en la calle Le Pelletier. Más de 50 personas fueron heridas. Una mujer que llevaba un vestido azul, muerta en el acto, interceptaba el paso. 2 soldados agonizaban en la calzada. Un edecán herido en la nuca dejaba atrás de él una estela de sangre, y a la luz cruda del gas, en medio del humo, el emperador, que había bajado sano y salvo del coche, acribillado de proyectiles, saludaba. Solo su sombrero había sido agujereado por una esquirla de bomba. Rougon había pasado el día tranquilamente en su casa. Por la mañana, sin embargo, estaba un poco agitado, y por 2 veces había manifestado deseos de salir, pero cuando terminaba de almorzar llegó Clorinda. Entonces se entretuvo con ella hasta la noche, en su despacho. Venía a consultarlo sobre un asunto complicado y se mostró desalentada, diciendo que no llegaba a nada. Entonces él la consoló, muy conmovido por su tristeza, mostrándose muy esperanzado y dando a entender que todo cambiaría. Él no ignoraba la abnegación y la propaganda de sus amigos, recompensaría hasta el más humilde de ellos. Cuando Clorinda se marchó, él la besó en la frente. Luego, después de la comida, experimentó una necesidad irresistible de caminar. Salió y tomó el camino más directo para llegar a los muelles, ahogándose, buscando el aire vivificante del río. Aquella noche de invierno era muy apacible, con un cielo nublado y bajo que parecía pesar sobre la ciudad en un negro silencio. A lo lejos moría el estruendo de las grandes avenidas. Siguió las aceras desiertas con paso regular, siempre adelante, rozando con su gabán la piedra del parapeto, extendiéndose hasta el infinito en lo más profundo de las tinieblas. Las luces, semejantes a estrellas, que marcaran los límites de un cielo apagado, le daban una sensación infinita, inmensa, de aquellas plazas y aquellas calles cuyas casas no alcanzaba a ver. Mientras avanzaba, encontraba París más grande, hecho a su medida, con el aire suficiente para su pecho. El agua de color tinta, con resplandores de escamas de oro vivas, tenía una respiración pesada y suave de coloso dormido que acompañaba su sueño gigantesco. Al llegar frente al Palacio de Justicia, un reloj dio las 9. Se estremeció, se volvió y prestó oídos. Creyó percibir, pasando sobre los techos, el rumor de un pánico súbito, lejanos ruidos de explosiones, gritos de terror. París de pronto le pareció sumirse en el estupor de algún gran crimen, y recordó entonces aquella tarde de junio, la tarde clara y triunfante del bautizo, las campanas sonando bajo el sol cálido, los muelles colmados de una multitud apiñada, toda aquella gloria del imperio en su apogeo, bajo la cual por un instante se había sentido aplastado al extremo de envidiar al emperador. Pero ahora llegaba su desquite, bajo un cielo sin luna, en la ciudad aterrorizada y muda, con los muelles vacíos, atravesados por un escalofrío que hacía estremecer los picos de gas, como algo furtivo que se hubiera emboscado en el fondo de la noche. Él, respirando con largos suspiros, amaba aquel París en tinieblas, del cual extraía todo su poder. 2 días después, Rougon reemplazó en el Ministerio del Interior al señor Marcy, que fue nombrado presidente del cuerpo legislativo. 9. Una mañana de marzo, Rougon se encontraba en su despacho del Ministerio del Interior, muy ocupados en redactar una circular confidencial que los prefectos debían recibir al día siguiente. Se interrumpía, resoplaba y aplastaba la pluma contra el papel. «Julio, deme un sinónimo de autoridad», dijo. «Es una lata esta lengua. Estoy poniendo autoridad en todas las líneas, pues poder, gobierno, imperio», respondió el joven sonriendo. Julio de Cocorel, a quien había tomado como secretario, examinaba la correspondencia en un rincón del escritorio. Abría cuidadosamente los sobres con un cortaplumas, echaba una ojeada a las cartas y las clasificaba. Frente a la chimenea, en la que ardía un fuego vivo, estaban sentados el coronel, el señor Cany y el señor Belluin. Muy cómodos los tres, estiradas las piernas, calentaban las suelas de sus zapatos sin decir una palabra. Estaban en su casa. El señor Kang leía un diario. Los otros dos, beatíficamente reclinados, hacían girar sus pulgares contemplando la llama. Rougon se levantó, llenó un vaso de agua que estaba encima de una consola y se la bebió de un trago. «No sé lo que he comido ayer», murmuró. «Me bebería el Sena esta mañana». No volvió a sentarse de inmediato.
Dio la vuelta al despacho sacudiendo su corpachón. Su paso hacía crujir sordamente el piso bajo la tupida alfombra. Fue a descorrer las cortinas de terciopelo verde para que entrara más luz. Después, en el centro de la amplia pieza, de un lujo negro y marchito de palacio alquilado, desperezó los brazos, entrelazando las manos detrás de la nuca, gozando como extasiado por el olor administrativo, del olor del poder satisfecho que se respiraba allí. A pesar suyo, la risa le subía a los labios y reía solo como si le hicieran cosquillas, con una risa cada vez más fuerte en la que resonaba su triunfo. El coronel y los otros señores, al oír aquella explosión de alegría, se volvieron dirigiéndole un movimiento de cabeza silencioso. Ah, está bien, de todos modos, dijo sencillamente. Cuando volvió a su sitio, frente al enorme escritorio de Palisandro, entró Merle. El ujier estaba correctamente vestido, de frac negro y corbata blanca. No tenía ya un pelo en la barba, prolijamente afeitado, el rostro digno. Perdone, su excelencia, murmuró, está ahí el prefecto del SOM. Que se vaya al diablo. Estoy trabajando, respondió brutalmente Rubón. Es increíble que no pueda tener un momento para mí. Merle no se inmutó y continuó. El señor prefecto asegura que su excelencia lo espera. Están también los prefectos del Nièvre, del Cher y del Jura. Pues que esperen, para eso están. El ujier salió. El señor de Cocorel sonrió. Los otros tres se reclinaron aún más, muy divertidos también por la respuesta del ministro, que se sintió muy halagado por su éxito. Es verdad, estoy con los prefectos desde hace un mes. He tenido que hacerlos venir a todos. Vaya un lindo desfile. Hay algunos bastante estúpidos. En fin, son obedientes, pero comienzo a hartarme. Además, esta mañana estoy trabajando para ellos y se sumergió nuevamente en su circular. En la atmósfera cálida de la habitación no se oyó más que el ruido de su pluma de ganso y el leve roce de los sobres abiertos por el señor de Cocorel. El señor Khan había tomado otro periódico y el coronel y el señor Bellevin dormitaban. Fuera, Francia, temerosa, callaba. Al llamar a Rugón, el emperador quería dar un castigo ejemplar. Conocía su puño de hierro y al día siguiente del atentado le dijo con la cólera del hombre salvado: nada de moderación, es preciso que le teman a usted, y lo armó de aquella terrible ley de seguridad general que autorizaba la internación en Argelia o la expulsión fuera del imperio de todo individuo condenado por un delito político. Aunque ninguna mano francesa hubiera intervenido en el crimen de la calle Le Pelletier, los republicanos serían hostigados y deportados. Era el escobazo de los 10.000 sospechosos olvidados el 2 de diciembre. Se hablaba de un movimiento preparado por el Partido Revolucionario. Según decían, se había secuestrado armas y papeles. A partir de mediados de marzo, 380 internados fueron embarcados en Tolón. Ahora, cada 8 días partía un convoy. El país temblaba bajo el terror que salía como un humo de tormenta del despacho de terciopelo verde, donde Rubón reía solo, desperezando los brazos. El gran hombre no había saboreado nunca semejantes satisfacciones. Se sentía bien y engordaba, y había recuperado la salud junto con el poder. Cuando caminaba hundía su alfombra a tasconazos para que se oyera el peso de sus pasos en todos los rincones de Francia. Su deseo era no poder colocar su vaso vacío en una consola, arrojar la pluma, hacer un movimiento sin que todo el país sintiera una sacudida. Le divertía ser objeto de espanto, forjar el rayo en medio de la beatitud de sus amigos, aplastar a un pueblo con sus puños hinchados de burgués advenedizo. Había escrito en una circular: los buenos pueden estar tranquilos, solo los malos temblarán, y desempeñaba su papel de Dios condenando a unos, salvando a otros, con mano celosa. Se sintió invadido de un inmenso orgullo. La idolatría de su fuerza y de su inteligencia se transformaba en un culto organizado, ofreciéndose a sí mismo festines de goce sobrehumano. En la promoción de hombres del Segundo Imperio, Rubón hacía alarde desde hacía mucho tiempo de sus opiniones autoritarias. Su nombre significaba represión sin límites, negación de todas las libertades, gobierno absoluto. Por eso, al verlo en el ministerio, nadie se llamaba a engaño. Sin embargo, a sus íntimos les hacía confesiones más que opiniones. Tenía necesidades, consideraba que el poder era demasiado dominio para no aceptarlo, cualquiera fueran las condiciones con que se le ofrecían. Gobernar, poner el pie sobre la nuca de la multitud, esa era su ambición inmediata. El resto ofrecía sencillamente particularidades secundarias, a las que siempre se acomodaría. Tenía la única pasión de ser superior, pero en aquella hora las circunstancias en que volvía a la política duplicaban para él la alegría del éxito. El emperador le había conferido una completa libertad de acción, realizando así su antiguo deseo de conducir a los hombres a latigazos como un rebaño. Nada le animaba tanto como sentirse
detestado. Después, a veces, cuando le colgaban el nombre de tirano en la espalda, sonreía diciendo estas profundas palabras: si algún día me vuelvo liberal, dirán que he cambiado. Pero la mayor voluptuosidad de Rougon consistía en triunfar ante su camarilla. Se olvidaba entonces de Francia, de los funcionarios de hinojos a sus pies, de la masa de postulantes que asediaban su puerta, para vivir rodeado de admiración continua de las 10 o 15 personas de su amistad. Les abría toda hora su despacho, los hacía reinar allí, en los sillones, en su propio escritorio, confesándose dichoso de encontrarlos incesantemente entre sus piernas, como animales fieles. El ministro no era solamente él, sino todos ellos, que eran como prolongaciones de su persona. En la victoria se realizaba un trabajo sordo, los lazos se estrechaban, se puso a amarlos con celosa amistad, cifrando su fuerza en no estar solo, sintiendo el pecho dilatado por las ambiciones de ellos, olvidaba sus desprecios secretos y llegó a encontrarlos muy inteligentes, muy fuertes, a su propia imagen. Quería sobre todo que se le respetara en ellos y los defendía con pasión, como hubiera defendido los 10 dedos de sus manos. Compartía sus disputas y terminó por imaginar que les debía mucho, sonriendo al recordar su prolongada campaña de propaganda, y desprovisto él mismo de necesidades ofrecía bellas presas para sus amigos, saboreando el satisfacerlos la alegría personal de acrecentar en torno suyo el resplandor de su fortuna. Entretanto, la pieza se mantenía en un silencio tibio. El señor de Cocorel, después de examinar el remitente de una de las cartas, se la tendió a Rougon sin abrirla. Una carta de mi padre, dijo. El marqués, con una humildad exagerada, agradecía al ministro por haber tomado a Julio en su despacho. Rougon leyó lentamente las 2 páginas escritas con letra elegante, dobló la carta y se la metió en el bolsillo. Después, antes de volver a su trabajo, preguntó: ¿Dupuisat no ha escrito? Sí, señor, respondió el secretario buscando una carta entre las demás. Está empezando a afianzarse en su prefectura. Dice que Deux-Serves y en particular la ciudad de Niort necesitan de una mano sólida. Rougon leía la carta y cuando la terminó murmuró: no hay duda, tendrá los plenos poderes que pide. No le conteste, no vale la pena. Mi circular va destinada a él. Volvió a tomar la pluma buscando las últimas frases. Dupuisat había querido ser prefecto en su tierra, y el ministro ante cada decisión grave se preocupaba sobre todo de Service, gobernando Francia según las opiniones y las necesidades de su antiguo compañero de miseria. Estaba terminando por fin su carta confidencial a los prefectos cuando el señor Khan bruscamente se enfadó. Pero es abominable, exclamó, y golpeando con la mano el diario que estaba leyendo se dirigió a Rougon. ¿Leyó esto? Hay un artículo de fondo que excita las peores pasiones. Escuche esta frase: la mano que castiga debe ser implacable, pues si la justicia llega a equivocarse, el vínculo social se rompe de por sí. ¿Comprende? Y las noticias de la policía. Hay una historia de una condesa raptada por el hijo de un comerciante en granos. No se debería permitir que se publiquen semejantes anécdotas. Con ello se destruye el respeto del pueblo por las clases elevadas. El señor de Cocorel intervino. El folletín es más detestable todavía. Se trata de una mujer de buena familia que engaña a su marido. El novelista no hace ni siquiera que sienta remordimientos. Rougon hizo un gesto terrible y dijo: sí, sí, ya me han llamado la atención sobre ese número. Como ven, ya he marcado los pasajes con lápiz rojo, y esto en un diario que es nuestro. Todos los días me veo obligado a purgarlo línea por línea. Ah, el mejor no vale nada. Habría que suprimirlos a todos. Agregó en voz baja, mordiéndose los labios. He mandado buscar al director. Lo estoy esperando. El coronel había tomado el diario de manos del señor Khan, se indignó y se lo pasó al señor Belluin, quien a su vez pareció asqueado. Rougon, con los codos sobre el escritorio, reflexionaba entrecerrando los párpados. A propósito, dijo, volviéndose hacia su secretario, el pobre Huguenin ha muerto ayer. Queda una plaza de inspector vacante. Habrá que nombrar a alguien. Y al ver que los 3 amigos frente a la chimenea alzaban vivamente la cabeza, continuó: ah, una plaza sin importancia, 6.000 francos. Claro que no hay absolutamente nada que hacer. Pero se interrumpió al abrirse la puerta de un despacho contiguo. Entre, entre, señor Boulard, exclamó. Iba a llamarlo.